podemos esperar nosotros los consumidores, la gente de a pie, como les gusta decir a muchos políticos. Gerardo Somos, Marcelo y Laureano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál es tu percepción de esta cuestión del impacto de la baja del impuesto país? Bueno, como recién bien decías, creo que como muestra basta un botón, como dicen normalmente, y el hecho de que una empresa tan emblemática como Toyota haya decidido ya actualizar la lista de precios, muestra de que hay empresas que comenzaron a hacerlo. Sí es cierto de que en productos de consumo más masivo, supongamos alimentos, ropa, calzado, que tal vez la gente esté más pendiente de esos productos que productos más onerosos, como pueden llegar a ser un auto, por la frecuencia de consumo, por la frecuencia de compra, obviamente. En estos productos más pequeños, más de consumo de uso diario, nos vamos a encontrar con que la cadena de comercialización está compuesta de mayor cantidad de eslabones. Eso significa que el costo final, el costo al que enfrenta o que tenemos que enfrentar los consumidores, está compuesto no solamente por la fábrica, sino también por la distribuidora, mayorista, minorista y después el comercio de cercanía, supongamos el supermercado, la despensa o el kiosco donde compremos cada uno de estos productos. De todas maneras, sí, en principio este tipo de medidas comienza a generar señales de, por un lado, o aquellos que importan productos van a tener menores costos de la importación, por lo tanto, seguramente en esa lista de precios original, que después la tienen que trasladar a toda esta cadena de comercialización, va a ser menor debido a esos menores costos. Pero también a su vez esto genera una presión que creo que es interesante en los productores locales, donde al tener que competir con menores costos también tienen que generar precios menores o en línea con esa competencia. Así que sí, seguramente vamos a verlo, obviamente el porcentaje que vamos a ver en el ticket final, en el ticket de consumidor final, va a ser mucho menor a ese 10% por todos estos otros intermediarios que estaba mencionando recién, pero seguramente veremos alguna modificación, sobre todo en los productos que tengan mayor componente importado, sobre todo en ese punto. ¿Crees que va a haber una presión posterior al gobierno, a las empresas que no hagan esta baja, ya que advirtieron que comenzó a regir y que tienen que bajar los precios? No creo que sea sano ningún tipo de presión del gobierno a ningún sector, tampoco el sector privado, ni el sector empresario o industrial. Parece que simplemente el rol del gobierno tiene que dar las normas que ordenen esa economía, no después presionar para que actúen de tal o cual manera. Y creo que con el tiempo este tipo de incentivos va a ordenarse correctamente. Obviamente siempre hay vivos, siempre vamos a encontrar algún sector, alguna persona, algún caso donde se quiere navegar y dice no, yo no voy a bajar, o sabemos que en Argentina cuesta más o es prácticamente imposible ver que bajen los precios cuando hay alguna modificación del tipo de cambio, pero apenas se dispara el tipo de cambio se ajustan a la suba. Pero entiendo de que a medida que se va normalizando la economía, se va estabilizando la economía, ese tipo de cuestiones deberían comenzar a cambiar. Hay un caso emblemático que vivimos los argentinos hace poquito tiempo, que fue el del atún, ¿no? Costaba un montón en las góndolas hasta que se abrieron las importaciones y empezó a haber precios más bajos. ¿Vamos a ver similares situaciones con otros alimentos así más populares? Entiendo que seguramente los de mayor impacto van a ser los productos textiles, o sea, todo lo que es vestimenta y calzado, que serán las industrias más protegidas de la Argentina. Entiendo que es donde deberíamos ver algún cambio, o el mayor cambio deberíamos verlo ahí. En alimentos habrá que ver qué tipo de alimentos. Bueno, el atún es un bien transable que claramente se exporta y se importa sin ningún tipo de problema. Otros bienes transables de alimenticios que son bastante paradigmáticos pueden llegar a ser los aceites, sobre todo aceite de oliva, pero todo tipo de aceites.
harinas y también tenemos el caso de la leche en polvo, no la leche, sobre todo la leche en polvo, que sí se puede exportar sin mayores problemas. Cuanto más fácil sea comerciar esto con el mundo, va a ser más fácil ese traslado a precios de este tipo de medidas, de este tipo de reducción de impuestos, como en este caso el impuesto país. ¿Y la yerba puede ser parte de ese esquema? No creo, porque la yerba se produce totalmente de forma local, prácticamente no se importa. Las importaciones totales de yerba en todos sus formatos no llegan a superar el 3% del mercado total de la yerba, así que difícilmente este tipo de medidas impacte en el precio de la yerba. Este tipo de medidas, ¿cómo va a impactar en los próximos meses tanto en inflación como en salarios, como en definiciones sobre salario? Qué buena pregunta, porque son bastante distintas las dos cuestiones. Esta medida, si tomamos en forma independiente esta medida, claramente por lo menos va a ayudar a que la inflación siga en ese orden del 3 al 4%, alineándose con esa inflación núcleo, en torno a ese 2% o acercándose a ese 2% que es el objetivo del gobierno nacional, claramente va en esa línea. Con los salarios, ahí tendremos que tener en consideración dos cuestiones. Los salarios reales obviamente van a ser beneficiados, o sea, porque al ver menor inflación o la inflación que se estabilice por lo menos en estos niveles, implica que cualquier mejora salarial implica una mejora de poder adquisitivo de esos salarios en términos reales. Pero tal vez lo que más difícil sea medir, viendo solamente esta medida, es el impacto en la cantidad de empleos generados. Porque podemos hablar mucho de la mejora del salario formal promedio, pero alguna persona te puede llamar a la radio y decir todo bien, pero yo perdí mi trabajo. Y ahí es donde encontramos tal vez el desafío más grande que tiene la Argentina justamente en este año, es en volver a generar puestos de trabajo de calidad, sobre todo en el sector privado, algo que fue resentido puntualmente las últimas 2 décadas, pero que este año, sobre todo en la primera mitad del año, fue profundizado. Si bien hay algunos signos positivos que se comienzan a ver, claramente esto no mueve toda la economía todavía y genera justamente una situación en la cual aquellos afectados son están en una situación bastante difícil, bastante sensible, pese a que si miro solamente el dato de los salarios reales, o sea, los salarios, o el poder adquisitivo de los salarios de las personas que tienen trabajo en blanco, haya mejorado sustancialmente en los últimos 2 o 3 meses. ¿Va a haber más importación de productos ahora? ¿Se va a percibir aún más? Sí, seguramente sí, va a haber mayor importación de productos, tanto finales como bienes de capital, que tal vez lo más interesante sea la disminución para la economía en general, la disminución del costo de la importación de bienes de capital, porque eso permite justamente a las empresas volver a crecer, volver a aumentar la producción y demás, pero desde el punto de vista del consumidor también vamos a ver seguramente mayor oferta de productos y bienes importados, lo cual aumenta la utilidad o el bienestar del consumidor por definición, ¿no es cierto? Cuanto más oferta haya, mayor cantidad, pero también mayor variedad de productos, aumenta la utilidad y el bienestar de los consumidores, con que seguramente es lo que vamos a ver en los próximos meses. En la misma línea de hoy, hablando de inflación, quiero saber, en este caso, los combustibles. El costo de los combustibles, ¿cómo podrían implicar a la inflación, en los precios próximamente? Interesante también la pregunta. Obviamente, la alineación de los precios de combustibles líquidos, pensamos en combustibles líquidos principalmente, o sea, nafta, gasoil y demás, con los precios internacionales han generado presiones a la suba de la inflación en los últimos meses, y esto lo vimos también este fin de semana, que también subieron los combustibles. Más allá de esto, es interesante lo que se está dando, el proceso que se está dando en Argentina de inversión, de fuerte inversión
en producción de hidrocarburos, no solamente en Vaca Muerta, sino en toda la cuenca petrolera y gasífera de Argentina, que hace que es probable que en relativamente poco tiempo, esto no puedo dar fechas exactas o términos de tiempo exactos, pero sí en algunos meses, supongamos 6 meses, un año, año y medio, aumentará fuertemente la producción de hidrocarburos, y esto implica, por un lado, en términos macroeconómicos, el ingreso, no solamente que no van a salir divisas, no van a salir dólares para comprar combustibles, sino que van a ingresar fuertemente capitales por esa exportación de hidrocarburos, pero también eso hace de que el precio interno de esos combustibles también va a ser más bajo que el precio internacional, y seguramente eso también ayudará a combatir esa inflación por el lado de los costos productivos de cada una de las empresas. ¿Estaremos muy lejos de la posibilidad de la llegada del GNC? Lo pregunto porque el viernes estuvimos hablando con el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, Faruk Khalaf, y él decía, es urgente traer el gas natural comprimido a nuestra zona para una alternativa para la producción, para la vida cotidiana. Vos que tenés contacto con otros, con otras personas en otras provincias, ¿se habla de esto, de la posibilidad que tengamos GNC? No, no se habla. Podría decir de que sí, que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Faruk Khalaf, con la necesidad, con la conveniencia y demás, pero la verdad que no está en agenda, no ha estado seriamente en agenda nunca esto. Se habló mucho del gasoducto del Nordeste, etcétera, etcétera, pero la realidad es que en los últimos 20 años se ha hablado, pero no se han generado las inversiones, ni públicas ni privadas, para traer el gas a la región. Ojalá así sea, ojalá, aunque sea, comencemos con gas licuado de petróleo antes del gas natural, pero la realidad es que no se ve esto, no está incluido en el debate, ni público, ni privado, ni tampoco ni siquiera en el Congreso. O sea, más allá de algunas declaraciones, lamentablemente es algo en lo cual el reclamo de todo el NEA, recordemos que ni Misiones, ni Corrientes, ni Chaco, ni Formosa tienen gas, o sea, es la única región que no tiene gas. Hay unos pequeños caños que llegan a Paso Los Libres, hay pequeñas redes, pero realmente no son significativas, y las casas no están conectadas a las redes de gas natural, ni tampoco, por lo tanto, de estaciones de servicio. Lamentablemente este tema, el NEA o las provincias del NEA no han podido imponerlo en la agenda nacional. Bien. Por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Ajá. Lamentablemente, muy a pesar de mío, insisto que creo que es conveniente, creo que es necesario, que sería algo urgente, pero no lo veo, pese a lo que yo creo, no veo en el debate que existe. Bien, vinculado a la baja del impuesto país, para aquellos que tenían expectativas para los gastos que se hagan en el exterior, con los servicios de streaming, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, entiendo que los servicios de streaming no entran dentro de esto, tendría que leer la letra chica, pero entiendo de que no entran dentro de esta baja del impuesto país, sino que es principal, tampoco implica una baja del dólar tarjeta, sino que es el impuesto país aplicable a las importaciones. Por lo tanto, se aplica a las compras que se realizan por medio de un importador a través de operaciones de aduana formales y demás, con lo cual lo veremos antes en las góndolas que en nuestra tarjeta de crédito. Bien, y una de las últimas mías, el régimen en Misiones, demorado, ¿qué significa? ¿Es bueno o malo? Yo creo que el que esté demorado es malo. ¿Por qué? Porque es una señal. A ver, podemos discutir acerca de si hay grandes proyectos o no considerados que consideran la provincia de Misiones para invertir en estos sectores que están incluidos dentro del crisis. Puntualmente, los más importantes para nosotros son foresta, industria, turismo e infraestructura. Y también tecnología, o sea que podría hacerse algo del silicon y demás ahí. Pero podríamos hablar de que no hay, o si hay, o cuáles serían los proyectos.
pero que la provincia se demore o dude en adherir a un régimen que traería o atraería más inversiones, creo que es negativo. Como señal al mercado, ¿no es cierto? Creo que sería muy conveniente que lo haga, y así también cuando se apruebe, si es que se llega a aprobar, ojalá así sea, la ley del mínimo y rígido, o sea, esa ley que contempla similares beneficios, pero para pequeñas y medianas empresas, también sea adherido por la provincia de Misiones. Creo que es algo que debería hacer la provincia. Creo que hasta ahora el NEA en ninguna provincia lo ha adherido, y esto está demorando decisiones de inversión. Puntualmente sé que habían varias, sobre todo anunciados, que estaban analizando Corrientes, no sé de Misiones, pero sin duda creo que sería bueno para todas nuestras provincias, por lo menos mandar esa señal a los inversores y al sector privado. La última, ¿te gusta lo que está haciendo Caputo, el plan económico? Creo que ha sido un éxito en la primera etapa. Obviamente podemos encontrar algunos temas en los cuales podría mejorar, podríamos encontrar algunos temas en los cuales podemos decir que podría haberse hecho pequeños cambios, pero en términos generales creo que el hecho de estabilizar la inflación, de estabilizar la evolución del tipo de cambio y despejar las corridas y atraer justamente la atención de los inversores a la Argentina, lo cual muestra justamente la baja del riesgo país, ha sido exitoso hasta el momento, claramente sí. Como siempre podemos pedir siempre más, y está bien que pidamos más o pidamos algunas correcciones en cuanto a cuestiones menores, pero creemos en términos generales claramente es positivo, o ha sido una experiencia positiva, por lo menos hasta el momento. Gerardo, gracias como siempre por tu atención. Por favor, gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y espero que tengan una buena noche. Igualmente, buena semana, hasta pronto. Gerardo Alonso Schwartz es el jefe de El Hieral, aquí de la Fundación Mediterránea en el nordeste argentino, economista, hablando de un poco todas las